Buenas noches para todos y para todas. Yo sí no prendo cámara porque, ajá, no la tengo disponible. Pero nada, espero que también, pues, si salieron y todo eso, pues, todo haya estado muy bien. Y si van a continuar, pues, ya saben, siempre muchísimo, tanto el autocuidado como el cuidado colectivo. Y pues, lo que ya decía el profesor Santiago, ¿no? La reflexión frente a todo lo que está pasando, porque no es como el solo el momento, sino bastantes cosas. Y ya, no robo más tiempo. Listo. Entonces, en la clase de hoy, quítame mi cámara. Bueno, vamos a hablar de dos cosas generales, como de grandes, y de eso se desglosan otras pequeñas. Entonces, vamos a hablar del Estado colombiano, cómo se define la constitución que tenemos ahorita, la de 1991, cómo define al Estado colombiano, qué implica que se defina de esta forma y su estructura. Y por otro lado, vamos a hablar de las constituciones que han habido a lo largo de la historia de nuestro país. Continúa, por favor. Listo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer esta parte, por favor? Yo, profe. Gracias, Sherif. Dale. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Listo. Entonces, antes de explicarles qué es cada una de esas cosas, de esos conceptos que aparecen de cómo se define el Estado colombiano, y de paso hacer la reflexión de si realmente somos todas estas palabras bonitas que aparecen ahí. Entonces, ¿alguien sabe a qué hace referencia el Estado Social de Derecho, la República Unitaria o las demás? ¿O qué han escuchado? Listo. Tomaré eso como que no saben a qué se refieren estas palabras. Pasa a la presentación. Listo. Entonces empezamos con Estado Social de Derecho. ¿Qué es un Estado Social de Derecho? Es eh, un acuerdo, la forma de organización en la que lo colectivo va primero y está fundado en la dignidad humana. Entonces, los derechos humanos y los derechos colectivos están por encima de cualquier interés de una minoría o de una persona individual. Para que un Estado se pueda declarar Estado social de derecho, debe cumplir tres dimensiones, que son la dimensión de la vinculación. En esta debe garantizar la distribución igualitaria de bienes materiales. Sí. Entonces, las personas deben tener acceso a la tierra y entre otros. La siguiente es la referencia social, que dice que el Estado debe garantizar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales. Y en caso de que no se garantice, no, bueno, en caso de que el derecho sea violado, no puede pasar como un hecho aislado. El Estado debe vigilar que se castigue este hecho. Entonces, si alguien mata a otra persona, el Estado debería hacer el para esto. Y por último, las bases democráticas. Debe estar siempre la democracia por encima de todos. Entonces, volvemos a lo principal, es lo colectivo. Entonces, todo lo que se decida en el país debe estar de acuerdo el pueblo debe estar siempre presente con su voz o bueno, sus representantes. Seguimos con que es una república unitaria. Hay un poder central sobre el cual deben girar los demás poderes. Entonces, el poder central en Colombia es el presidente. En este momento, Iván Duque. Pero cada ciudad tiene su gobierno. Entonces, Claudia López no puede tomar una decisión que sobrepase las decisiones de Duque. Seguimos con que es descentralizada. Entonces, un momento.
Listo. Entonces, el ser descentralizado implica que, si bien tenemos un poder central que rige todo el territorio, este poder le pasa algunas funciones a lo que aparece acá, a otras entidades de carácter regional o local. Entonces, un ejemplo sería ahorita en la cuarentena, las medidas de cuarentena. Duque dice, se necesita hacer un aislamiento, vamos a poner pico y cédula, pero entonces en Bogotá lo organizan los días pares, salen los impares, y los días impares salen los pares. En Ibagué lo ponen lunes, salen las cédulas 1 y 2, y así durante toda la semana. Entonces, bueno, incluso en las marchas, Claudia decide como, bueno, la policía va a ir para allá, igual ella es como la jefe directa. Más adelante hablaremos de eso. Es una nación democrática, es un estado democrático. Entonces, la soberanía, las decisiones que se tomen están directamente en nosotros, en el pueblo. Ya sea pues directamente por nosotros o por representantes que escogemos. Y por último, qué pena, es participativa y pluralista. Es de raza, edad, género, sexo, lo que sea, ideologías, tiene derecho a participar de forma activa en la vida económica, política, administrativa y cultural del país. Entonces, hasta aquí quisiera preguntar si estos 5 conceptos que hablamos se ven en el país. Ustedes digan como sí, eso pasa, como realmente aquí se vela porque los derechos se cumplan, la vida está garantizada totalmente, el Estado está pendiente de todo, y todos participamos de forma democrática y la voz del pueblo es escuchada, o por el contrario, creen que no. Listo. En efecto, no pasa, no se garantiza el bienestar colectivo, entonces todo depende de unos pocos que deciden cómo se hacen las cosas. La voz del pueblo resulta siendo insignificante como se están llevando las cosas, porque plantean ponernos reformas que lo único que hacen es afectar al pueblo. Continúe con la siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Solo existimos cuando es momento de hacer votaciones. Listo. Para este punto, sí necesito su participación, porque, bueno, hay 3 personas. Quisiera saber si saben quiénes son, cómo se llaman. Listo. Entonces, antes de explicarles quiénes son, respecto a la estructura del Estado, ya vimos cómo se define el Estado, ¿no? Que es el Estado social de derecho, toda esta cuestión. Y el Estado se estructura, en efecto. Entonces, se estructura dividiéndose en 3 ramas del poder, con la intención de que no quede todo recargado en un solo grupo. Entonces, está la rama legislativa, que es la que se encarga de elaborar las leyes, la rama ejecutiva, que ejecuta esas leyes. Entonces, la ley dice, deben, no sé, garantizar que las personas tengan acceso a vivienda. Entonces, la rama ejecutiva dice, bueno, vamos a administrar el territorio y garantizamos que las personas logren tener ese acceso. Y por último está la rama judicial, que se encarga de verificar, de hacer que se cumplan
esas leyes. Teniendo en cuenta eso, ¿qué persona pertenece a cada rama del poder? Tengo entendido que el presidente está en la ejecutiva, pero es que la verdad no sé cuáles son los otros dos personajes, entonces no puedo decir ahí de qué rama son. Listo. Entonces les voy a hacer otro acercamiento a cada uno. Entonces, la primera, la legislativa, entonces la integran el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, estas personas dicen como esta ley se aprueba, esta ley no se aprueba, vamos a poner esta ley. La ejecutiva están tanto el presidente como los ministerios, entonces el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de las TICs, entre otros. Y el judicial, pues estarían los juzgados, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la falla, yo creo, Vanessa, que la falla está en todas, la verdad, porque ninguno hace. Entonces, las leyes, entonces, ponen leyes que les acomoden a unos pocos, el ejecutivo dice, yo decido como yo quiero que sean las cosas, y pues el judicial también le dice como, tome esta platica o tome este puesto importante, y olvidan la parte de vigilar que las cosas se estén cumpliendo. El segundo, sí, Sergio, es el presidente del Senado, el señor Arturo Char. Hablando ahorita de que el poder debe estar en lo colectivo y no recaer como mayores beneficios para una minoría, pues la familia de los Char, no sé si han escuchado, es una familia muy adinerada de la costa que pues tiene absolutamente todo bajo su poder y más en estos territorios. Entonces, teniendo en cuenta que es el presidente del Senado, ¿a qué rama haría parte? ¿A qué rama pertenecería? Listo. Entonces, Arturo Char pertenece, gracias Valentina, pertenece a la rama legislativa. El siguiente sería Duque, el presidente que tenemos ahorita. ¿A qué rama pertenece Iván Duque? Gracias, ¿cierto? Qué pena que esté apagando y prendiendo la cámara. Mi internet está fallando un montón. Entonces, sí, Gerson, Duque pertenece a la ejecutiva, al igual que la alcaldesa de cada lugar, en este caso, pues Claudia. Y la última, sí, agradecería mucho si se animan a prender el micrófono. El día está frío como para hacer pereza, pero despeguense de eso y participen. Me refiero al día, todo el día ha estado frío. Gracias. Entonces, bueno, por último, en la rama judicial, que es la que nos falta, está este señor de aquí, que se ve muy tranquilo con la vida, como nada le importa. Es el señor Luis Antonio Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Exacto, el presidente de la Corte Suprema. Entonces, aquí les quiero hacer otra pregunta y es, ¿a qué rama creen que pertenecen las Fuerzas Armadas? La policía, tanto la policía como el ejército. A la judicial, profe. Listo, entonces Sharik dice que la judicial y Sergio y Gerson dicen que a la ejecutiva.
Gerson y Sergio, ¿por qué a la ejecutiva? Y Sharik, ¿por qué crees que a la judicial? Porque el ejército es el que defiende el poder del Estado. Incluso cuando el ejército se levantan armas, el presidente se derroca. Ok, Sergio, ¿tienes algo para agregar de por qué crees que es ejecutiva? Creo que, ok, sí. Porque se basa en las órdenes que les dan los distintos alcaldes o el mismo presidente, ok. Ay, el internet. Espero que el internet de Sharika haya fallado y no haya decidido irse. Y levantó la mano Laura, creo. Valentina Gómez. Gracias. Y Sí, profe, yo digo que es judicial porque verifica que se cumplan las leyes. Ok. Y pues, Entonces, gracias, Valentina. Entonces, Gerson y Sergio tenían razón, hace parte de la rama ejecutiva. Ok, Sharik volvió. Creo. Sharik, ¿estás ahí? Hola, sí, perdón, es que tengo Listo. problemas y me está sacando. Entonces, momento. ¿Alguno de los profes sabe por qué pasa eso? ¿Por qué la está sacando cada 2 segundos? porque el internet está fallando, supongo. Puede ser otra cosa, yo no sé de esto. Entonces, sí, hace parte de la rama ejecutiva y podemos pensarlo de la forma de que la rama ejecutiva se encarga de ejecutar estas leyes. Entonces, la ley dice no robar. La policía está pendiente de que la gente no robe y ejecuta las leyes. Otra ley dice se debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas. La policía garantiza eso y se encarga de que las personas estén bien y su integridad esté intacta. O al menos así se supone que debería ser. Y su jefe directo es el presidente. Entonces, si ven, ahorita les comentaba, digamos, Claudia tiene autonomía, cada ciudad, cada región tiene autonomía, ¿sí? Los departamentos sobre su policía. Entonces, Claudia es la que dice, va a haber policía en tal parte o no, aunque en algún momento ella dijo que no era la jefe de la policía, sí lo es. Pero si Duque da una orden a la policía y Duque dice, la policía va a estar en todas las esquinas de todos los barrios toda la semana, Claudia no puede llegar a decir, no, no pueden hacer eso, porque siempre está por encima Duque, en este caso. Creo que Sharik volvió de nuevo. Sharik, ¿qué ibas a decir ahorita? Hola, profe, ¿me están escuchando? Sí, te escucho. Que, perdón, pero es que mi red me ha sacado varias veces, perdón. Bueno, yo quería decir la judicial porque es que pues en la legislativa, pues, como tú dices, pues es donde se formulan las leyes. En la ejecutiva no se me pasó por la cabeza porque me imaginé pues al presidente y pues básicamente a las alcaldías relacionadas con ello. Y dije, no, pues debe ser la judicial, que era como la que más abierta pensaba, pero pues no sé si sea la ejecutiva en ese caso, como lo sustentó, creo que fue Gerson. Listo. Bueno, Sharik no alcanza a escuchar, sí, es de la ejecutiva. Y otra razón por la que es de la ejecutiva, además de que ellos están ejecutando las órdenes y estando ahí pendiente, claro, ellos están, pues al parecer, supuestamente, garantizan que se cumplan, pero realmente su labor es ejecutar las órdenes bueno, del presidente en este caso, o en general de la ley. Entonces, la Constitución tiene ciertas leyes y la policía debe estar
cumpliéndolas al pie de la letra. Yo les ponía el ejemplo de garantizar la vida y la integridad de los y las colombianas. Ya sabemos, la policía no hace eso. Otra razón es que en la ejecutiva también entran los ministerios, lo que les mencionaba ahorita. Entonces, el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Defensa está la policía y están las Fuerzas Armadas. Esa es otra de las razones de por qué hace parte de la rama ejecutiva y no de las otras. Profe, levantaste la mano. Sí, iba a decir algo chiquitico, entonces los chicos dirán como, bueno, entonces en el tema de atrapar a los políticos que cometen desfalcos y no hacen cumplir las leyes y en fin, la policía no los captura, el ejército no los captura y pues no es eso, chicos, ustedes no verán que la policía esté capturando un político o no verán que el ejército esté capturando un político. De eso se encarga, y para que lo tengan presente, es el CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigación, que en pocas palabras vendría siendo como la policía de la fiscalía. Entonces es para que lo tengan ahí en cuenta que el CTI es el que se encarga de todo el tema de investigaciones y demás en el tema de los políticos, no la policía. Entonces, pues, era eso. Gracias. Listo. Por ahora, creo que todo está claro. Si algo no está claro, me dice. Listo, entonces continúa. Por favor. Entonces, este espacio que acabamos de pasar sobre el Estado era algo muy corto de forma general. A medida que avancen las clases, pues nos iremos metiendo más en qué implica cada rama, en cuáles son los mecanismos de protección que están dentro de estas ramas. Entonces, continuamos con las constituciones. ¿Alguien sabe qué es una constitución? Ok, la Carta Magna. ¿Alguien más? ¿O se le viene a la mente como es un papel que habla de obligaciones, deberes y derechos de los ciudadanos? Ok, listo. Entonces, ok, el orden de un país. Entonces, bueno, la definición que tenemos de la Constitución vendría siendo esta herramienta mediante la cual se cumplen dos cosas o se deben cumplir dos cosas. La primera es garantizar, como que esté por escrito, la garantía de los derechos de las personas. Que de hecho es bastante curioso porque los derechos van por encima de los deberes. Y a veces nos dicen que si usted quiere un derecho, cumpla su deber. Pero es que no, mis derechos son, en un Estado social de derecho, mis derechos van por encima de cualquier cosa. Eso no significa que voy a ir por la vida matando gente, porque sí. Pero bueno, les quería comentar eso de la importancia de los derechos cuando les digan que sus deberes van primero, entonces su deber es trabajar, entonces no salga a ejercer su derecho a manifestarse, pues como que no. Entonces, aparte de garantizar los derechos de las personas del país, se encarga de distribuir el poder para que no caiga, lo que ya les he estado diciendo, para que no caiga el poder en una sola persona o en una minoría, un grupo minoritario. Entonces, pues actualmente tenemos la Constitución del 91, más adelante la iremos pues desglosando más. ¿Alguien sabe cuántas constituciones ha tenido el país hasta el 2021? O más o menos que ustedes digan dos o más, o cinco, tres.
Profe, creo que han sido 8, creo. Listo. Hay varios números. En total fueron 10 reconocidas de forma oficial, pero en el país en diferentes momentos de la historia, sobre todo antes de 1821, reconocieron como 75 y los registros están como de 75, pero lo más probable es que sean más, porque cada territorio tenía la posibilidad de decidir sobre cómo acomodarse, cómo sería su organización política, como quien dice, haga como mejor le parezca, como mejor se acomode en Tunja, como mejor se acomode en el Valle. Sí, muy inestable, totalmente. Entonces, aquí me pareció pues curioso, ¿qué pasaría si no existiera una constitución? ¿Qué creen ustedes que pasaría si Colombia no tuviese una constitución? ¿Y creen que necesitamos No una existe un constitución? Estado. Ok, no habría estado. Pues yo creo que pasaría entre bueno o malo. Lo peor que puede pasar es que pues, todo el mundo haga lo que se le dé la gana, inclusive los políticos en este caso. Pues ya lo hacen con constitución, ¿no? Pero pues sin constitución creo que aumentaría eso. Y probablemente también el lado bueno es que no habría estado. Listo, gracias, Sharik. Profe Darío, tu mano. ¿Sí vas? Y digamos Ok. que hay para hacer una corrección, no es tanto Estado, sino más bien gobierno, porque recordemos que el Estado se compone solamente de tres cositas, de como tal la población, el territorio y un gobierno. Entonces, por ejemplo, si no existiera una constitución, tendría que existir, digamos, otra forma de gobierno u otra forma de organización por la cual las personas se organizan en un territorio y eso seguiría constituyendo como un Estado, ¿sí? Entonces, digamos que si no existiera una constitución, pues tendría que existir como otra cuestión que organice a las personas de cierto territorio. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos una asamblea, ¿sí? Donde se toma como el común acuerdo, o me imagino yo, cositas así, de pronto. Y sí, lo que dice el profe Santiago, el Estado se compone de instituciones tanto políticas como sociales, y más que todo las sociales. Las sociales son como estas estructuras tipo la familia, la educación, sí, como estas cositas más abstractas o cositas que de pronto no vemos. Las políticas son ya las que ya vemos representadas, por ejemplo, en un gobierno, que son ministerios, bancos, todas estas cositas serían las instituciones. Entonces, para que hagamos claridad en eso, más que Estado sería que no existiría un gobierno como tal constitucional. Y ya. Yes. Entonces, eh, me parece bastante interesante lo que dicen todos respecto a la anarquía. Creo que más adelante, quizás en un síndrome, cabe la posibilidad de que el profe Santiago les cuente más del tema. Entonces, digamos que principalmente lo que pasaría sería, como la Constitución garantiza primero los derechos y segundo que el poder no se acumule en un solo grupo, entonces, pues pasaría todo lo contrario. El poder de todo lo referente al país, a este territorio, estaría en manos de unos pocos, cosa que estamos viendo y siempre hemos visto, porque no es nuevo que digamos, claro, votamos, pero realmente quienes tienen mayor cantidad de tierra en el país, la economía, quienes la manejan realmente, el gobierno a quien protege más que al pueblo. Y otra cosa que me parece curioso y quiero que piensen eso es baila que necesitamos un papel que nos diga la vida se respeta. Los niños tienen derecho a la vida. O sea, está prohibida la mutilación, el secuestro. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos una sociedad, un contexto en el que si a mí no me dicen en un papel firmado por un montón de gente que no conozco, entonces, si no es así, yo voy a matar, yo voy a ir por la vida secuestrando
Entonces creo que también es dejar un poco, esperar a que un papel nos diga las cosas y, y actuar como creemos que sea mejor para el bien común. Entonces, bueno, por ese lado continuaríamos, por ese lado ya estaría listo. Está la pregunta de 1819. En 1819 no hubo constitución. ¿Qué pasó en 1819? En la historia que ya en clases anteriores pues hemos hablado de eso. Entonces, si escriben por ahí en el chat o dicen micrófono, ¿qué fue lo que pasó en ese año? Listo. Entonces, sí, la batalla de Boyacá. Entonces, recordemos lo que hablaban con el profe Santiago en clases anteriores. En 1810, si bien se dio un grito de independencia, realmente no fue una independencia definitiva porque, pues, el periodo de la patria boba, de si somos así o no somos así, y luego España retoma el poder. Entonces, en 1819, como que ya se da la independencia oficial, digámoslo así, y por eso es interesante que no haya una constitución en ese año, pero sí en años anteriores. Más adelante, igual les voy a contar un poco de cada constitución y vamos a ir como antes de 1819, en 1810 y 1811, y en ese periodo entre esos 2 años hubo muchas constituciones. Entonces, podemos continuar, por favor. Listo. Entonces, bueno, acá están la lista de lo que les comentaba ahorita, las oficiales, pero pues hay más. Aquí en esta lista están 10 de las 75 y más que les mencionaba, pero digamos que estas fueron las más importantes. En 1810 y 1811 no eran constituciones o actas muy generales para todo el territorio, sino para territorios específicos, para agrupaciones de territorios. Entonces, Socorro, que es la primera de la de 1810, ya llevaba desde su independencia en 1809 peleando con Tunja y diciendo, yo quiero ser la cabecera de todo este espacio. Pero pues no se daba porque otros territorios decían como, porque ustedes y no nosotros. Pero entonces en 1810 se reúnen, se hace una junta y dice, no nos alejemos de todos los de la República y de la monarquía. Digamos que algo como muy importante de esta constitución fue que se empezó a dar prioridad para todas las personas, digamos, de una propiedad. Claro está, los esclavos no tenían propiedades. Y pues empezó a ver como, bueno, los indígenas, los españoles les pedían ciertos tributos, entonces busquemos cómo reducir esos tributos, pero otra cosa que ya hemos visto en clases anteriores, eran intereses criollos en los que los indígenas no se veían muy acogidos. Entonces, bueno, cuando salió la Constitución del Socorro en Tunja, que acogía a otros departamentos, dos, en Tunja, el Socorro, también estaba la del Valle del Cauca, entonces estaba Cartago, Buga, Cali, y paralelas a esas dos estaba la de Cundinamarca y una en Antioquia, cuando era como independiente, pues.
Bueno, continúa. Ya la siguiente sí hay imagen de estas dos. Intenté buscar referencias de cómo era, porque digamos que las constituciones vienen siendo un pacto social, un acuerdo social que se adapta según el contexto. Entonces, lo que está escrito ahí es porque se adapta al contexto. Y algo que se puede ver reflejado de eso es cómo están escritas, el tipo de caligrafía que usaban, si las letras eran más grandes, más pequeñas, si ponían a Dios en la introducción como ser supremo principal que, que está pues bajo el mando de él está todo referente al territorio. Y solo hay una constitución en la que no se nombra a Dios como, como supremo. Entonces, ya en 1821 se firma la constitución en el Congreso de Cúcuta. En ese momento el presidente era Simón Bolívar, el vicepresidente era Francisco de Paula Santander. Entonces, bueno, aquí en el 1819 empieza la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador. ¿Me confirman si Ecuador? Tengo un lapsus ahí. Sí, la Gran Colombia se conforma de lo que actualmente es Panamá, Ecuador, Venezuela, una partecita de lo que es ahorita Brasil y Perú y Colombia. Listo. Entonces, bajo el gobierno de Simón Bolívar, sí, se instaura como todo este territorio gigante que, que hay muchas discusiones como a nivel mundial de qué pasaría si nunca se hubiesen dividido. Porque recordemos que en estos territorios están las fuentes de petróleo más grandes, la riqueza que hay natural es inmensa, y de hecho, pues Simón Bolívar lo que quería era eso, tener que el territorio fuera muy poderoso, y para ese entonces eh, naciones europeas estaban como, bueno, ojo con eso, porque en cualquier momento, pues ellos pueden coger fuerza y como van las cosas, pues nos pueden llegar a coger ventaja en ciertas cosas. Algo que quiero resaltar de la de 1821 es el artículo primero, que por favor alguien me ayuda a leer. Dale, gracias. Bueno, bueno, el artículo primero dice que la nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona. Mm. Listo. Entonces, desde 1821 se hablaba de que no estuviera en manos literalmente de ninguna familia. Y pues ustedes saben, digamos, el país actualmente en manos de qué familias estaría. La familia Uribe, que de hecho hoy se estuvo hablando mucho de la inauguración del centro comercial. Los Lule, Sarmiento Angulo y los Santo Domingo. Entonces, digamos que aquí ya vemos una parte también de los chats. Entonces, son muchas personas individuales que, que prácticamente son propietarios. Entonces, como libre, libre e independiente no somos. Entonces, pues como que desde ahí se iba viendo que las cosas como que muy bonito y todo en el papel, pero pues como que no se cumple. Continúa, por favor. Listo, ¿alguien podría leer
el artículo 2 de la Constitución de 1830. Dale, Astrid. La nación colombiana es irrelevantemente libre, la nación colombiana es irrevocablemente libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, entonces aquí se vuelve a ver esto, la diferencia con la anterior es que declara oficialmente que la monarquía, chao, nada que ver. Como España no venga aquí a intentar cambiar las cosas. Entonces, en 1830 pasan varias cosas. Se disuelve, bueno, muere Simón Bolívar y tras la muerte de Simón Bolívar, la presidencia la asume Francisco de Paula Santander y se da una discusión entre los señores José Antonio de Sucre y José Antonio Páez. Antonio José Sucre y José Antonio Páez. Entonces, el primero quería que continuara unificada la Gran Colombia, que de hecho realmente ellos no la llamaron como la Gran Colombia, eso fue algo que se asignó después en los archivos históricos para no confundirlo con la actual República de Colombia. Pero bueno, entonces el primero quería unificarlo todo y continuar así, porque él decía, esto es una nación poderosa, nuestros ejércitos van a poder contra potencias europeas, y el otro decía como no, pues que se separen y cada una coja por su lado. Entonces Venezuela, Ecuador, y en efecto pasó. En ese periodo también se disolvió la Gran Colombia. La primera que se separó fue Venezuela y pues Ecuador, que en ese entonces estaba separado en Quito y Guayaquil, dijeron como, pues ellos lo hicieron, nosotros también. Y se separó. Entonces eso es como lo más importante de esta Constitución de 1830. ¿La puedes pasar, por favor? Listo, entonces estas las puse juntas igual para que vean cómo está escrito. En 1832 se decidió que el periodo presidencial iba a ser de 4 años, que no podían ser reelegidos el presidente, y a los territorios se les asignó el nombre de departamento. Aquí, qué pena ese error, no me había dado cuenta que decía 1853, es 1843. Creo que ahí le puedes escribir encimita. Bueno, en fin. Entonces, en la de 1843, se dice que no todas las personas podían votar. Entonces, el sufragio no era un asunto universal. Anteriormente estaba como universal, claro está, pero pues las mujeres no entraban dentro de eso. Tampoco los indígenas ni los esclavos. Pero entonces en esta especifica que solo pueden votar los hombres, los varones mayores de 21 años, pero aparte de eso tenían que ser propietarios de tierra, saber leer y escribir, y pues era algo que muchos no cumplían, porque en ese entonces era muy complicado que todos supieran saber leer y escribir. Entonces, aquí es algo que podemos ver, los más tesos. Entonces, los que tenían plata y estaban en ese contexto de educarse, votaban. Y si estaban en esa posición, tenían una posición de poder. Entonces, el poder seguía estando en manos de los mismos. Seguimos con la de 1853, que es la primera constitución en la que se declara oficialmente abolida la esclavitud. No hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada. La esclavitud se abolió en 1851, pero pues hasta el 53 se puso en el papel. Entonces podríamos ahí hacernos la pregunta de
si no estaba en el papel, pese a que ya se había dicho que no iba a haber esclavitud, probablemente entre 1851 y el 53, pues las personas seguían teniendo esclavos porque como no lo ven escrito, les parece insignificantes. Otra cosa es que en la del 53 se pone fin a la pena de muerte y se garantiza o se aplica que las personas pueden tener libertad de credo. Digamos que las anteriores constituciones eran muy conservadoras respecto a que la religión católica principalmente, pues era fundamental y el que no fuese católico, pues no podía pertenecer a la sociedad. Incluso para poder votar, las personas debían ser católicas. Entonces, bueno, ya, continúa, por favor. Listo. Entonces, les quería mostrar algo. Un momento. Listo. Entonces, la que sigue es la de 1858, ya son como las más recientes. Entonces, en 1858, la Confederación Granadina dice como, bueno, anteriormente habíamos visto que era independiente, que otros países no podían llegar aquí como a imponerse, pero en esta se permite el tránsito de tropas extranjeras, cosa que resulta perjudicial para el territorio. Y deciden quitar el cargo de vicepresidente como una forma de garantizar que los demás departamentos puedan tener su propio gobierno, su autoridad. Momento, esperen un momento que me van a traer un libro que les quiero mostrar. Bueno, me demoré encontrándolo porque el libro está como difícil, pero mientras tanto les digo, esta es la única constitución en la que no se pone a Dios en la introducción. Entonces, digamos que las otras ponían a Dios como autor y legislador, como supremo legislador del universo, como más. En todas salía, en el nombre de Dios se declara tal cosa, o por el poder que Dios otorgó al pueblo tal cosa. Pero en 1858 no. En 1858 dice que por decisión y por autorización del pueblo se consagra esa constitución. Entonces, ¿no? ¿Listo? Está bien, gracias. Listo, entonces seguiríamos con la de 1863, cuando Colombia toma el nombre de Estados Unidos de Colombia. De nuevo, aunque no lo nombra en un primer momento, no es como el inicio de toda la Constitución, pero en el preámbulo sí vuelven a nombrar a Dios como este legislador supremo, como esta autoridad suprema. Y es en esta Constitución cuando se decide que el poder debe dividirse en las tres ramas que vimos hace un momento. Entonces, ya lo encontré. Decía en nombre y por autorización del pueblo, la de 1858, que es algo interesante porque es la única de las tantas en la que no se ponía a Dios por encima. Seguiríamos con la de 1886. Bueno, la del 63, igual estaba un panorama difícil en cuanto a... Se acaba de terminar la guerra civil de 1860 al 62. Entonces,
de por sí que ya era un periodo como de agitación social. Y seguimos con la del 86. Entonces, todas las he como explicado de forma corta para que conozcan un poco. Sí, profe. ¿Ibas a decir algo? Sí, era algo muy cortico y era que, no sé si los chicos se acuerdan del conflicto que yo les comentaba entre liberales y conservadores. La Constitución del 63, tanto del 58, de 1958, si no estoy mal, sí, del 58, esas son de corte federalista, ¿sí? Entonces son de corte federalista dado el periodo de los liberales, es lo que yo les explicaba. Por eso es que se llamaba Estados Unidos de Colombia, porque se estaba rigiendo un tema que era el tema federal aquí en este pedazo de tierra. Entonces ahí para que lo vayan teniendo en cuenta, lo que fue la Constitución del 58 y del 63 son constituciones que promulgaron los liberales. Y ya, era eso. Gracias. Entonces, bueno, en la del 86, que es la que más años ha durado, de 1886 a 1991, entonces, ¿quién me dice cuántos años fueron en total? Fue la más extensa. Entonces, mientras hacen la cuenta, eh, pues en este momento se retoma el nombre de República de Colombia, el nombre que conocemos. Y aparte se pone lo que ya veíamos en la del 91, como define a Colombia como República Unitaria, 105 años, gracias, sí. Eh, entonces, desde esta constitución se habla de que Colombia es una república unitaria. Y era la forma de decir como, bueno, estos departamentos aparte con su poder ya están como cogiendo mucha fuerza y queriendo pasarse por encima. Entonces, dejemos solo República Unitaria. Más adelante, en la del 91, cuando se habla de que sea descentralizada. Y en la del 86, la religión católica vuelve a ser la religión oficial casi que obligatoria en el país. Durante este tiempo, el periodo presidencial pues tuvo varios cambios. Entonces, primero dijeron como, pongamos 6 años, no se puede reelegir, pero van a ser 6 años. Luego lo volvieron a cambiar y volvieron a ser 4 años. Continúa. ¿Puedo decir una cosita así súper chiquita? Eh, bueno, lo tomaré como un sí. Sí, Me encanta. En esta época de esta constitución del 86, chicos, recuerden que, como lo decía la profe Carolina, se le vuelve a dar el poder a la Iglesia Católica. Y esto hace que haya un nuevo periodo que se llama el periodo de la regeneración, que es como que se pone el poder de la Iglesia Católica por encima, ¿sí? Entonces, se ve que la Iglesia Católica tiene excepción de impuestos, como se ha venido hasta el momento, o sea, no pagan ningún tipo de impuestos, y además tenía control de la educación. Entonces, la Iglesia Católica tenía el control de la educación en el tema del currículo escolar. Entonces, no se podía hacer ningún tipo de currículo diferente al que no dijera la Iglesia Católica. Entonces, imagínense cómo fue ese tema de la educación y ustedes ya ahí entenderán por qué tanto nuestros abuelos, nuestros padres, tatarabuelos y en fin, han tenido tanto esa cultura católica, ¿no? Porque era la religión católica la que tenía casi el poder de todo. Además, en esta se prohibió el divorcio, sí, está, decía como que el divorcio está prohibido. Y por último, no tengo nada más que decir. Bueno, y que los alcaldes eran nombrados por el presidente, tengan eso pendiente. Nosotros vinimos a elegir alcaldes, fue como por ahí en 1980 y pico, creo que fue, que empezamos a elegir nuestros propios alcaldes, porque anteriormente el presidente era el que ponía al alcalde de las ciudades. Y ya, era eso. listo. Gracias, profe. Entonces, pues ya pasaríamos a la actual de 1991.
Entonces, algo que les quiero comentar aquí, antes de adentrarnos en el contexto de cómo surge esta reforma, esta constitución después de tantos años de tener la misma, y es que hay ciertas cosas que están en esta constitución, ciertas leyes que estaban desde hace mucho tiempo y resulta curioso porque suenan más bien como ideas recientes. Entonces, la primera es el desarrollo sostenible, que habla de que las generaciones que estén ahora y habiten el territorio, junto con el Estado, deben cuidarlo, de modo que las generaciones siguientes tengan acceso a este territorio y que esté en un buen estado. Entonces, de cuidar los páramos, cuidar los ríos. Eso es algo que está desde 1810, desde la Constitución de 1810 de Socorro. El derecho de petición, ¿alguien sabe qué es un derecho de petición? Que más adelante en otra clase el profe les hablará de este mecanismo de protección. Pero por ahora, ¿alguien tiene una idea de qué es o en qué momento se usa? Creo que no es, hasta donde tengo entendido, es un derecho que puede pedir pues cualquier ciudadano como reclamo ante ciertas instituciones. Creo, no sé, ciertamente sí es así. Entonces, es una herramienta démoslo en términos de herramienta para la garantización de los derechos. Entonces, si una entidad, ya sea pública o privada, no está garantizando un derecho o la persona siente que está violando uno de sus derechos, entonces lo primero que pone en ejercicio es el derecho de petición antes de poner una tutela. Entonces, este derecho de petición está desde la Constitución de 1811. Desde ese entonces, las personas podían apelar por el cumplimiento de sus derechos. El voto femenino, hay historiadores que hablan de que desde la Constitución del 53, las mujeres podían votar, porque en esta Constitución no ponía en términos de el voto lo ejercerán los varones mayores de 21, los hombres mayores de 21 con tierra, sino que decía, toda persona habitante del territorio podrá ejercer el derecho al voto. Pero entonces aquí entra un problema y es que pues hay registros de que algunas mujeres llegaron a votar, pero no muchas, porque nadie les enseñaba, digamos que no sabían leer ni escribir. Y y nadie se tomaba el proceso educativo de enseñarles eso, o por lo menos decirles como vea, es que usted puede, como usted es mujer y como es habitante de este territorio, se puede votar. Entonces, digamos que aunque estaba el derecho, sin este proceso educativo, pues el derecho escrito no sirve de nada. Y ahora, pues creo que todas, probablemente tengan en su casa una constitución, si la tienen a la mano, búsquenla, o si la pueden sacar de internet, les voy a enviar el link, porque quiero que hagamos un ejercicio. Bueno, creo que lo más sencillo sería que el profesor Santiago me ayudara a compartir el link y presentarlo en pantalla. Entonces yo la voy a poner un momento. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí, sí, ya se está bien.
Entonces, desde la página 11 hasta la página 35 se habla de los derechos de las personas. Entonces, quisiera que dijeran una página al azar, entonces la hacemos con cuatro páginas, entonces que alguien diga como no, la página 17, para analizar de esos derechos que vemos ahí, si se cumplen o no se cumplen. Listo. Entonces, puedes bajar, porfa, a la página 4. No sé si el PDF también lo tenga en ese orden. La verdad es que conseguí una porque la que tenía acá ya no se veía, pero me puse en la tarea de conseguirla. ¿Ya estás en la página 4? Pues el PDF no está en la misma paginación, o sí se llama así, bueno, en fin, No no tiene importa. las mismas páginas del entonces pues supongo que la página 4 iniciaría en el artículo 23. Y, Listo. Entonces, Sharik, ¿dónde termina? ¿Del 23 a cuál? termina al 29. Listo. Escoge entre el 23 y el 29, Sharik, por favor. Y lo lees, por favor. El artículo 28 dice, espera, ay, es que es re largo. Bueno, pero lo voy a leer. Artículo 28. Toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida previamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término, que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles. Gracias. Entonces, ¿creen ustedes que este se cumple o no se cumple? Dale. Yo siento que no se cumple y lo voy a decir porque un primo mío, sí, así con ejemplos, él estuvo en la cárcel y pues él nos comentaba que había personas en la cárcel que ni siquiera habían sido presentadas a un juez. ¿Sí me entienden? Entonces, el sistema judicial de este país lo que hace es captura a las personas y pues como a veces el tema de la SUR y lo que se llama como UPJ, bueno, en fin, están tan colapsados que una vez los llevan a la cárcel. Y es como, esperen la llamada del juez allá, dentro de la prisión. Y hay personas que llevan como 1, 2 años pagando esos 2 años de cárcel sin haberse presentado nunca frente a un juez. Entonces son cosas que uno dice como, uff, bueno, y la Constitución lo dice. Y además, también tener presente el tema de que se estaba diciendo, no sé si al fin sí se dio, de que en el Código de Policía decía que la policía podía entrar a una residencia sin necesidad de una orden de allanamiento. Entonces, si los policías creían que en esa casa había algún tema ilegal, pues ellos podían entrar sin necesidad de ningún tipo de orden. No sé si en el Código Policial al fin sí haya quedado ese tema o no haya quedado. Entonces, pues son cosas que uno dice como, uff, bueno, sí, que qué visaje que algo dice la Constitución, pero otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y recuerden que ningún documento está por encima de la Constitución. Y ya, sí. Listo. Entonces, sí, lo que decía el profesor Santiago, lo que dice el profesor Darío de los falsos positivos judiciales y las personas inocentes que están en la cárcel. Entonces, veríamos que esto no se cumple porque las personas las envían a la cárcel sin hacerles el proceso. Oye, bájate. Qué pena. Y los policías entran a la casa de la gente y dicen como, pues vamos a allanar, vamos a mirar usted qué tiene, sin tener
debido proceso y mucho menos sin que la autoridad, sin que un juez haya revisado el caso. Entonces pueden decir como pues vaya a la cárcel mientras que miramos si hay un cupo o si el juez decide o no hacer el juicio. Entonces, bueno, alguien más. Vanessa, ¿podrías escoger una página, por favor? Listo. Y, pues no sé, sí, tocaría mirar el PDF. Puedes bajar a la página 7 y miramos qué artículos hay ahí para escoger. De artículos tenemos el artículo 43, el artículo 44. Listo, entonces el 43 o el 44, Vanessa. Listo, 43. ¿Quién? Bueno, lo voy a leer yo. Dice, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Igual que el anterior, ¿qué opinan ustedes respecto a este? O si de pronto dicen como no, pues a mí me pasó que me negaron un trabajo por ser mujer, ejemplo. Profe, pues yo creo, perdón por interrumpir, pues yo creo que pues claramente aún no se cumple porque las mujeres aún, no solo en Colombia, pero pues estamos hablando de Colombia, ¿no? Sufren de discriminación y pues igual acoso sexual. Entonces pues muchas veces en algunos trabajos no, pues no se aceptan a las mujeres para algunos puestos o lo que decía, sufren acoso sexual de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Y pues que el Estado como tal proteja así mucho a la mujer, pues es cuestionable porque realmente no es que sea eficaz con lo que ha hecho o con las medidas que ha tomado. Listo. Entonces, Britney, Alejandra, perdón. Dale, Alejandra. Hola. Pues otro como ejemplo que ya había escuchado, no sé hace cuánto, pero fue hace añitos, era respecto a una mujer que se vio forzada, bueno, si una mujer forzada a ejercer la prostitución, ella estaba embarazada y su proxeneta no la dejaba, digamos, salir de allí, sino como que la tenía cautiva y la mujer, no sé, tenía como 5 o 7 meses de embarazo y no le prestaba como un salario digno, prestaciones así de trabajo, entre comillas, y demás cosas por el estilo. Entonces, pues ahí está el hecho de ser mujer, de que no se le garantizan sus derechos y durante el embarazo. Entonces, pues obviamente no se cumple, como en este caso y como en muchos otros. Gracias, profe. Entonces, bueno, ya vimos varios ejemplos, varias explicaciones de por qué no se cumple. Y sobre todo creo que las chicas quizás lo hemos visto en diferentes contextos. Entonces, que no haya discriminación o que tengamos los mismos derechos, aunque esté escrito, hasta qué punto se cumple. Listo. Entonces, Vanessa, ¿por qué crees que no se cumple por los hombres? Y Camila, ¿vas a decir algo? No se escucha. No sé si soy la única que no alcanza a escuchar. Listo, dale. Pues iba a leer lo que había colocado Alejandra.
que comenta, dice que hay muchísima desigualdad de género aquí, se asume que las mujeres están capacitadas únicamente para labores del hogar o para objeto de consumo de los del poder. Eso comentó Alejandra. Ok, gracias. Y ahora Vanessa, respecto a de también no se cumple por los hombres, dice porque por ser hombres están obligados a dar el puesto en el bus o alguna otra cosa parecida. Entonces, esto también resulta interesante porque nos ponen en la posición a las mujeres de débiles, frágiles, que necesitan ser protegidas por un hombre. Y al hombre le ponen la carga de ser el cuidador, protector, héroe. Entonces, en efecto, el patriarcado atacando por donde ve que puede y lo vemos a diario. Listo. Ok. Bueno, respecto a esta discusión de esto se asume por el machismo del patriarcado, quisiera saber quién tiene otra opinión respecto a este tema. O si no, no quieren opinar. Alejandra, quisieras, no sé si puedes prender el micrófono y como, explicar tu idea, a qué va, para que todos estén en sintonía. Sí, sí, claro. Y hola, profe. Pues como tal me estaba intentando referir a que, pues Vanessa plantea de que por ser hombre estás obligado a darle el puesto a la mujer, pero realmente no es como que es una desigualdad de género, porque realmente no lo veo así. Sigue siendo una desigualdad de género, pero para la mujer, porque se sigue asumiendo de que, bueno, son las chiquitas, son las frágiles, son las menos fuertes, entonces necesitan el mayor cuidado y cuando realmente no es así. Entonces no es tanto de que haya una desigualdad de género para los hombres, porque realmente el patriarcado es muy privilegiado. ¿Listo? Gracias, Alejandra. Y bueno, realmente en este tema nos podríamos tomar mucho que, ok, Vanessa dice, mi defensa es esa, igual que el hombre por ser hombre no puede dedicarse a las labores porque asumen que solo las mujeres sirven para eso. Entonces, ok, entonces yo creo que aquí hay algo que es importante decir, y es que a las mujeres, listo, se les asume las labores del hogar. Y ya llega un punto en el que sí, el privilegio que tiene el patriarcado hacia los hombres, entonces aplaudamos a un hombre porque lavó la loza, como, uf, qué increíble eres, o porque se encargó de, de sus hijos, porque ejerció su paternidad, y lo aplauden, y por qué realmente se hace eso. Entonces está asumiendo que por hacer cosas básicas como barrer, lavar una loza o limpiar el lugar que está habitando, entonces ya merece una idolatría, pues, mejor dicho. Entonces, sí, lo que dice la profe Alejandra, se ve como, uf, qué buen padre. Pero si una mujer hace lo mismo de estar sola frente a la maternidad, entonces se ve como, uf, qué boleta. Como quizás ella no hizo algo bien, ¿qué haría mal para que el padre del niño la deje? O hagamos burlas, riámonos de la mujer que trabaja todo el día y llega en la noche a estar pendiente de su hijo o de su hija. Entonces, sí, lo que dice Sharik, que la gente aplauda a los policías por atrapar a un ladrón. Bueno, no te voy a aplaudir porque es que esa es tu labor. Que aplaudir a un policía porque no sé, porque no golpeó personas. Porque tendría que aplaudirle algo que desde un primer momento, no tendría por qué hacer. O si cumplen su labor, sea quien sea, por qué aplaudir si realmente es algo muy básico. Entonces, bueno, aquí Vanessa pone en discusión la caballerosidad. Si ven a una mujer soltera es por regalada, sí. Y incluso es como no va a conseguir nunca una pareja. Entonces, bueno, creo que podríamos abrir un espacio con la profe Alejandra, no sé qué opines, de en algún momento podernos entrar más en este tema del feminismo,
que sería muy interesante, y en todo el tema de género, que chicos y chicas se involucren y participen un poco más en todo este tema que es bastante amplio. Entonces, sigamos. Listo. Me encanta que tengan la disposición porque igual es una discusión re importante y re interesante. Listo, dale, profe. Santiago, ¿qué vas a decir? Gracias. Pues yo quería escoger un artículo para ponerlo aquí a discusión y también pues para preguntarle a los chicos y a las chicas, obviamente, eh, si alguno en su colegio les han dicho como de que no pueden tener las uñas pintadas de tal color, no pueden utilizar aretes de tal tamaño, no pueden tener el pantalón entubado, no pueden tener la falda a tal altura, bueno, en fin. Como preguntarle a los chicos si les ha pasado eso, sí, como que coloquen en el chat, como sí me ha pasado, me pasó esto, tan. Ok, Charik dice que sí, bueno. Que vayan colocando ahí si alguno o alguna quiere activar su micrófono, tan, muy bien. Y lo hago por este artículo que voy a subir rápidamente. ¿Qué es? Aquí está. El artículo 16 de la Constitución Política. No sé si alguna o alguno lo quisiera leer. O si no, pues yo lo leo, no hay ningún problema. Ay, levanté la mano. Pensé que estaba... Qué susto. Entonces no sé si alguno... Léelo tú. Bueno. Dice, artículo 16. Pues si quieres. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin limitaciones que les imponen los derechos de los demás y el orden jurídico que les imponen. Entonces, era eso. Ese artículo 16, chicos, tenganlo ahí muy presente porque voy a activar la cámara un momento para que me vean. Gracias. Bueno, ese artículo 16 es muy importante y muchas personas, muchos chicos, muchas chicas han pasado tutelas a los colegios por el tema, como por ahí lo decía Alejandra, de que le pusieron uno en disciplina por pintarse las uñas de tal color o por tener falda de tal altura o bueno, en fin. Los colegios prohíben esto, pero la Constitución les ampara a ustedes porque ese es su libre derecho, como lo dice ahí, ese libre derecho al desarrollo de su personalidad. Además, pues ustedes pueden tener esa forma de decir, yo me quiero pintar las uñas de este color, yo quiero maquillarme de tal forma, yo quiero tener los aretes de tal. Y, bueno, como lo dice el profesor Darío, los colegios dicen como, no, pero es que mire, usted firmó el manual de convivencia, usted firmó esto, y eso significa que usted tiene que cumplir este manual de convivencia. Usted firmó este acuerdo y pues aquí lo dice muy claramente, usted firmó este acuerdo. Pero lo que yo les decía, chicos, ningún documento, y ténganlo en presente, ninguno, o sea, ningún documento que ustedes tengan está por encima de la Constitución política. El manual de convivencia existe, pero la Constitución está acá. La Constitución está aquí arriba de ese tema. Entonces, si la Constitución dice que si ustedes pueden tener su libre derecho a la personalidad, ese documento que ustedes firmaron queda totalmente obsoleto. Entonces tengan presente eso, la Constitución está por encima de ese manual de convivencia. Y de hecho, hay un esquema, denme un momento y lo voy a buscar, para que lo explica muy bien el tema de que la Constitución está por encima. Entonces, pues ahí lo dejo. Creo que Charik tenía la mano levantada acerca de este tema y pues ahí dejo la discusión. No, profe, iba a mencionarlo el manual de convivencia. Ay, qué pena. Pues iba a mencionarlo el manual de convivencia, pero pues ya No, lo dale, dejé tú dale, muy tranquilo. claro. Pues es que yo iba a mencionar pues que una de las defensas que tenía el colegio es que, bueno, pues usted firmó esto, aquí en el manual de convivencia dicen nuestras normas y toda la vaina, pero pues ya el profe explicó que pues la Constitución está por encima de cualquier otro contrato o papel que no, para hacer con cualquier institución académica, bueno, lo que sea. Me tomo aquí la palabrita otra vez, perdón, profe.
para mostrarles esto que está acá. En el momento que... Acá. No sé si se logra ver la pantalla. Que cambié. Sí, Gracias. Esta pirámide que ustedes ven acá es la pirámide de Kelsen. ¿Qué dice la pirámide de Kelsen? Que está apartada en tres partes, entre lo fundamental, lo legal y la base. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución es el documento fundamental y está por encima de leyes orgánicas especiales, leyes ordinarias o decretos de ley o reglamentos como lo que son el manual de convivencia. Y es lo que les explicaba, chicos. La Constitución está por encima de todo, al igual que la Constitución, pues están los pactos internacionales, ¿no? Entonces está el Pacto de Viena y demás. Alguna vez decían como, ¿por qué no ponen a los presos a cultivar su alimento en un campo gigante, que vayan, cultiven su alimento y demás? Y así nos ahorramos plata y bueno. Alguna vez se proponía eso. ¿Qué pasa? Colombia firmó un pacto internacional que es el Pacto de Viena, si no estoy mal, donde dice que los trabajos forzados están prohibidos. Ese pacto anula totalmente esa posibilidad de que los presos vayan a cultivar su propio alimento, porque eso sería un trabajo forzado. Entonces, también para que la vayan teniendo presente, lo que son pactos internacionales y la Constitución están por encima de cualquier documento, así haya sido un documento firmado en una empresa, un contrato, en fin. Entonces, ahí, como poniendo esto del tema de la pirámide de Kelsen, que se les queda ahí, que es un tema muy interesante. Y pues nada, si en sus colegios, como en el caso de Alejandra, creo que fue el que le pusieron uno y tal, ustedes están en su derecho de decir la Constitución no ampara, el artículo 16 no ampara de la Constitución. Y lo que les comento, muchos estudiantes han ganado tutelas por ese artículo. ¿Y cuáles son los pactos más conocidos? Pues para averiguar un poco sobre esto. Ya después en próximas clases veremos todo este tema de pactos y demás. Entonces, ahí para que los tengan presente. Y ya. Listos, profe. Era eso. Entonces, hagamos dos ejercicios más de analizar los artículos que... Qué pena. Listo. Entonces, alguien más que ponga entonces en el chat o que prenda el micrófono y diga como la página tal y escogemos los artículos. Gracias, Vanessa. Entonces, ¿puedes ir a la página 12, por favor? Y si quieren alguien más, vaya poniendo ahí, recuerden, de la 11 a la 35, habla de los derechos. Entonces, vayan poniendo en el chat qué otra página para concluir la actividad. Listos, de la página ¿Es eso? 12 tenemos artículo 68, artículo 69 y artículo 70. Sí. Entonces, ¿cuál quieres que analicemos? ¿Algún tipo de artículo en especial, chicos? Jiji. 68, 69 o 70. ¿Qué dicen? 70, dice Jeff. Gracias. Qué pena, me fui un momento porque mi gata estaba acostándose en el computador. Listo. Entonces, Alejandra, ¿podrías leer el artículo 70, por favor? Sí, claro. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional,
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura son diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Ok, gracias. Entonces, igual que en las anteriores, ¿creen que se cumple o que no se cumple? Es decir, todas las personas tenemos las mismas oportunidades específicamente por medio de la educación, entonces, a todo lo referente a la cultura. Entonces, la parte científica, técnica, artística y profesional, ¿todos tenemos acceso a esto o no? Pues yo quería decir que aquí también se puede ver un poco el tema de que dice que el Estado tiene que promover y fomentar el acceso a la cultura, ¿sí? De todos los colombianos. Pero podemos ver como el mismo Estado jamás invierte en la cultura. Entonces, vemos que todo este tema de obras de teatro y en fin, son muy movidas es por privados o por las mismas organizaciones de teatro que trabajan con las uñas. Porque aquí en este país el tema de la cultura está muy olvidado, ¿sí? Entonces, se dejan perder muchas cosas culturales y no se hace la labor para fomentar ese tipo de cultura. Y en los colegios, pues, ni hablar, ¿no? Que la cultura la dejan relegada como a bailar esta danza típica, bailar en sanjuanero, eso ya es cultura, y ahí queda, ¿no? Ahí queda todo eso, no hay un verdadero fomento en el tema de lo cultural, y ya. Gracias. Entonces, bueno, primero respecto a lo que decía el profesor Santiago, es cierto, en los colegios te dicen como la cultura colombiana es que en cada región bailan tal cosa. Entonces, que en el Tolima bailan el sanjuanero, en Boyacá bailan carranga. Y entonces se convierte todo este asunto cultural en algo exótico, no algo que merece respeto, sino algo como, ay, qué bonito. Démosle un espacio como por que nadie ponga problema, pero no se le da el valor, gracias Alejandra, y el trasfondo histórico que hay en la cultura. Entonces, otra cosa respecto a la enseñanza científica. Igual, el gobierno no da un apoyo a la cultura, como a que todos los espacios culturales se muevan. Y respecto a la enseñanza científica, digamos, las universidades públicas trabajan mucho en hacer todos esos procesos investigativos, pero tampoco hay presupuesto. Entonces, todas estas cosas se ven negadas por el presupuesto. Entonces, lo artístico. Si un niño estrato 2, una niña estrato 2, quiere ser música, quiere ser cantante o quiere ser violinista, por su capacidad económica, muy difícilmente va a poder acceder a esta enseñanza. Entonces, quienes están pudiendo acceder verdaderamente en igualdad de oportunidades son solo las minorías ricas, que es algo que ya han puesto ustedes en el chat, las chichas en el chorro. Entonces, como, bueno, sí, hay un lugar que se llama El Chorro y hay chicha y qué chévere y qué bonito, hay de colores y todo, pero se olvida el trasfondo histórico y el significado que tiene. Entonces, en este tampoco se cumple, porque no podemos acceder ni a las cuestiones artísticas, ni culturales, ni profesionales, ni ninguna. Entonces, faltaría uno, no sé, no sé quién poner. ¿Alguien quiere poner alguno? Que diga como quiero que miremos esta página y escogemos el artículo. O lo escojo yo. Listo. Entonces, el artículo 45.
Dice, el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Entonces, ¿qué tienen para decir respecto a este artículo? Ok. Alejandra, ¿quieres compartirnos por qué dices que no se cumple en lo más mínimo? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Primero, pues como lo dije antes, la educación solamente se obtiene para una minoría rica y aquellos que están en situación de pobreza o pobreza extrema, pues son literalmente marginados en este estado. En cuestión de forma de integrar participación activa en la sociedad, pues lo veo muy complicado, porque a los jóvenes cuando salen de sus carreras, pues bueno, ¿y ahora entonces qué hacemos? No me dan trabajo, me piden muchos años de experiencia, no tengo suficientes títulos, pero tampoco tengo la forma de obtener dinero para pagar esos títulos. Entonces creo que realmente no hay una forma de que los jóvenes estén activos, participativos en la sociedad y tampoco se les protege, su educación pues es, no sé, es muy mediocre por decirlo de alguna forma. Entonces creo que ni estamos progresando y por eso tanta gente se quiere ir del país o por eso tanta marcha y así, porque creo que los adolescentes somos los que más propensos estamos a eso. ¿Y ya? Gracias, Alejandra. Listo. Entonces, bueno, Vanessa, ¿alguien levantó la mano? Sí, Sharik. Pero antes, Vanessa, ¿quieres pues contarnos más de, digamos, tu experiencia en tu pueblo sobre la educación? Ok, con el nivel de inglés. Y bueno, mientras tanto, Sharik, habías levantado la mano. Dale. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandra y también me gustaría agregar pues que digamos un ejemplo claro de la falta de protección hacia los jóvenes es también en las marchas, ¿no? Porque pues digamos en los pelados que han muerto por marchar a causa de organizaciones como el SMAT y todo esto, pues digamos que el Estado no solo se ha encargado de considerarlo como un mal procedimiento, sino también de evadir a la justicia. Entonces, pues por esa parte, eso, y que digamos, no todos tenemos también acceso a la educación y no contamos con las mismas oportunidades de otras personas. Entonces, pues realmente sí estoy muy de acuerdo cuando Alejandra dice que si uno, si uno quiere estudiar una carrera que digamos en Colombia es difícil de ejercer, tienes que tener palanca. Palanca o plata, alguna de las dos. Listo. Qué pena. Perdón. Entonces, bueno, Vanessa nos cuenta que en su pueblo aprendió a leer en tercero a los 6 y la cursiva a los 10 en séptimo. Y también nos mencionaba lo del nivel de inglés. Entonces, y lo que decían Sharik y Alejandra. Entonces, sí, los adolescentes, las personas jóvenes, realmente el gobierno ni nos protege ni nos garantiza esa participación de la que tanto hablan. Entonces, no hay espacios en los que los adolescentes puedan desarrollarse y desarrollar esa formación integral, tanto académica como artística, como cualquier otra índole. Y se dicen como, bueno, sí, pongamos que entren a un colegio, pero se está invirtiendo para que esa educación sea integral, para que esa educación sea de calidad, o solo se está poniendo para que estén cifras que los niños entraron a un colegio. Porque de nada sirve que digan como, ah, sí, yo metí a mi hijo al colegio, pero en el colegio el niño no aprende nada. Entonces, pues ya como que vemos que no es cierto.
el profe Darío dice, ni protege al niño ni al adolescente, ni siquiera a quienes ya son adultos. Entonces está la pregunta, ¿a quién protege la Constitución? O bueno, no la Constitución, porque la Constitución es muy linda. Y de hecho la Constitución es considerada como la mejor constitución, digamos, modelo a seguir en Latinoamérica. El problema está en que no se cumple. Y pues este era el ejercicio que quería que hiciéramos sobre esta parte, sobre esta Constitución que nos rige en este momento. Y reflexionemos en eso, si luego pues quieren sacar un espacio de su tiempo y mirar cualquier otra parte, ábranla en cualquier página referente a los derechos y reflexionen en si se cumple o no se cumple, y estoy segura que la mayoría, si no todas, no se cumple. No he visto una en la que sí se cumpla, la verdad, o por lo menos que se cumpla por completo. Pero, pues, cuando la analice más a fondo, pues lo vemos. No sé si alguien sí tenga presente cada artículo y pueda responder esto. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, pues referente a lo que mencionaban ahorita, de que el manual de convivencia dicen que no pueden ponerse el cabello de tal forma, o usar aretes, o las uñas, o lo que sea. Entonces me puse en la tarea de leerlo, pero pues fue hace mucho. Pero no la leí toda, leí realmente lo que en ese momento era, digamos, conveniente para mi situación. Pero no se logró nada, el colegio sigue con estas prácticas que son muy bailas. Pero entonces creo que sí podríamos más adelante en un espacio pequeño decir como encontré que no hay ninguno que se cumpla por completo. Y bueno, ya por último, falta algo cortico, como para meternos al contexto de en qué momento social, en qué espacio del contexto social de la historia de Colombia aparece la Constitución de 1991. Entonces, pues ahí puse un video, profe, si lo puedes compartir. El video dura 2 minutos, entonces es algo muy corto que igual también nos da una idea de lo que les mencionaba. Cada constitución se hace de acuerdo al contexto que está viviendo el territorio. Las constituciones políticas han hecho parte de la historia de nuestro país. Las constantes guerras civiles y enfrentamientos bipartidistas fueron los antecesores de los grandes cambios en nuestras cartas políticas. Hacia la década de los 80, el crecimiento del narcotráfico, el aumento de la violencia y la corrupción, la crisis política derivada del Frente Nacional expresada por las casi nulas posibilidades de participación política que no representaban los intereses del pueblo y la intensificación del conflicto armado a partir de la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares fueron los principales antecedentes a la búsqueda de nuevos espacios democráticos. La Constitución que antecede a la de 1991 fue la de 1986, que durante su vigencia contó con numerosas reformas. Sin embargo, desde 1957, la posibilidad de modificación de la misma fue restringida por un plebiscito. A partir de ese momento, solo podría ser reformada por acto legislativo proveniente del Congreso. Hasta 1990 se realizaron muchos intentos de reforma, que fueron detenidos por la Corte Suprema de Justicia. Fue en 1990 cuando un movimiento estudiantil, impulsado por fuerzas políticas que estaban en busca de la reforma constitucional del Estado, logró incluir esta pregunta en las elecciones de este año. Con el fin de fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas, regionales de la nación, integrada democrática y popularmente, para reformar la Constitución de Colombia. Esta pregunta causó furor durante las elecciones. El 90% de la población votó por el sí, configurándose así un hecho político de gran importancia. A
A finales de 1990 se realiza la consulta mencionada y simultáneamente la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, además de los partidos tradicionales, liberal y conservador, fuerzas políticas de diversa índole logran incluir sus delegatarios, incluso los movimientos guerrilleros desmovilizados como el M-19. Es así como en la Asamblea Nacional Constituyente alcanzaron a tener representación minorías que tradicionalmente habían tenido una escasa o nula participación: los indígenas, las mujeres, los grupos religiosos diversos al catolicismo, entre otros. Listo, gracias. Entonces, bueno, el video de forma general presenta el contexto en el que la gente dice, pues ya no más, esta Constitución del 86 tiene muchas cosas que le quitan voz a ciertos grupos sociales, a ciertos sectores sociales, vamos a cambiarla. Entonces nace algo que se conoció como la séptima papeleta, se conoce como la séptima papeleta, y es lo que decía el video. Entonces, era un momento de elecciones, estaban eligiendo senadores, la Cámara, los alcaldes, los concejales municipales, y se estaba eligiendo al candidato del Partido Liberal, porque el año anterior habían asesinado a Galán. Entonces, se reúnen pues un grupo de estudiantes, el movimiento coge fuerza, en su mayoría eran estudiantes de Derecho, y dicen como, bueno, vamos a poner esta pregunta en las elecciones para cambiar esta constitución y crear esta Asamblea Nacional Constituyente con la que se logra actualizarla, cambiarla a la que tenemos actualmente. Y eso sería todo. Entonces, no sé si todo quedó claro. Si quieren hacer un comentario, dale. Sí, yo quería hacer un comentario chiquitico y es leer esta partecita arriba de la introducción de esta constitución, y pues se supone que esta constitución se da que Colombia, el Estado colombiano es un Estado laico, pero ya iniciando a leer, o sea, leyéndola dice esto: en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. O sea, ya uno dice como, bueno, laico hasta qué punto, ¿no? Y pues para que se den cuenta que iniciando la Constitución ya hay un tema de contradicción con lo que se está hablando. Entonces, pues, siento es ver ese tema de esas contradicciones y ya quería tocar ese cosito. Gracias. Sí, es bastante interesante porque siempre pues hablamos de Colombia es laico, pero incluso en la Constitución, en las primeras 15 palabras, invocan la protección de Dios. Entonces, listo. Ya sería todo. Como les comentaba ahorita, si tienen algún comentario que quieran hacer, algo que quieran decirnos respecto a lo que hablamos hoy, o alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, eso sería todo. Listo, entonces, lo que dice el profe Darío, reflexionemos en ese trayecto que ha tenido las constituciones en la historia de Colombia que hemos visto, cómo llegamos a este punto en el que estamos, porque la historia no está por azar, no está por que alguien estaba aburrido y dijo, contemos una historia, que igual es algo que se ha hablado en clases anteriores, cuestionemos la historia que nos están contando, escrita, quiénes la están escribiendo, pero no dejemos de lado que esa historia es importante, porque entender cosas del pasado, conocer cosas de esta historia, nos explica muchas cosas de lo que vivimos ahora y de quiénes somos ahora, incluso de forma individual. Conocer elementos culturales de nuestra familia hablan mucho de nosotros y de nosotras como personas. Gracias, me alegra que les gustara la clase
Entonces, buenas noches para todas y para todos. Que descansen, que puedan dormir.